Listo, ok. Entonces, bueno, la clase pasada nos quedamos en lo que venía siendo la velocidad lineal o tangencial, ¿sí? Ya vimos cuál era la velocidad lineal y la fórmula que teníamos. Entonces, teníamos pues que la velocidad lineal era la que llevaría un objeto, ¿sí? Si este saliera disparado, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí, este de acá, ¿ok? Y la fórmula que teníamos era 2pi por el radio entre el periodo. O que también esa fórmula podría ser, como ya sabíamos, la velocidad angular era 2pi sobre el periodo. Entonces la velocidad lineal era la velocidad angular por el radio. Para la aceleración lineal, teníamos que era la velocidad lineal final menos la velocidad lineal inicial entre el tiempo. Pero ya sabíamos que la velocidad lineal era la velocidad angular por el radio, total que hacíamos unas sustituciones y teníamos que al final la aceleración angular era velocidad final menos velocidad angular final menos velocidad angular inicial entre el tiempo. ¿Ok? Esa sería la aceleración angular. Y la aceleración lineal, pues sería aceleración angular por el radio. Después para la aceleración radial o centrípeta, teníamos que era la velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Pero sabíamos que la velocidad lineal era velocidad angular por radio. Entonces hacíamos ese cambio, esa sustitución, de tal manera que al final teníamos que la aceleración radial era la velocidad angular por el radio. Página 104. Ok, ahorita vemos ese problema, Denise. ¿Vale? Ok, como habíamos dicho, pues vamos a tener una aceleración resultante, el cual va a constatar de la aceleración lineal, ¿sí? Que sería esta, y la aceleración radial. Y la aceleración resultante sería pues esta roja de aquí. Ok, entonces vamos a ver ya ahorita problemas pues de esto de velocidad lineal y aceleración lineal. ¿Sí? Ok, me voy a pasar a los de la página 100, ¿sí? Ya ven que nos faltó el 8 y el 9. Entonces vamos a trabajar con estos. Bueno, más bien, pues eso los van a hacer ustedes, ¿sí? Pero pues vamos a irlos poquito a poquito diciendo. Dice, ¿cuál es la magnitud de la velocidad lineal de un móvil que tiene una magnitud de velocidad angular de 40 radianes sobre segundos y su radio de giro es de 0.15 metros? Entonces, queremos la velocidad lineal, ¿sí? Y nos da la velocidad angular y el radio con esta formulita, lo podemos obtener, ¿sí? El 8, ¿ok? Por los datos que nos da, que es velocidad angular y radio. El 9 dice, la magnitud de la velocidad lineal de un móvil que en su movimiento circular tiene un radio de giro de 40 centímetros y tiene un periodo de 0.012 segundos. Y aquí pongan mucha atención que es .012, no le vayan a poner .12. Entonces, .012 segundos expresa el resultado en metros sobre segundos. Lo primero que vamos a hacer es pasar estos centímetros a metros, ¿ok? Y después para la velocidad lineal, tenemos esta fórmula, ¿sí?
2pi por el radio, que lo convertimos de centímetros a metros, y el periodo. El periodo aquí está, ¿sí? A diferencia del otro problema que nos daba la velocidad angular, aquí nos da el radio y el periodo. Entonces ya con esto podemos sacar la velocidad lineal, ¿sí? Y pues de esa manera estaría sencillo. Ok, por aquí hay una pregunta de Denise que tuvo algunos detalles con... A ver, déjame que me fijo. En el segundo problema, en el 104. Ok, a ver. Denise, ¿cuál fue el detalle o no entendiste de ese nada o específicamente en cierto punto? Denise, ¿sí estás? ¿Mande? Que específicamente en qué parte tuviste problema. En el segundo problema es que haga de cuenta que no entendí bien cómo hacerlo porque nada más tiene una velocidad o algo así, una magnitud angular. Entonces en la fórmula se necesitaban dos y ahí me confundí un poco. Ok, entonces nos da la... Ok, ahí pues en ese caso, déjame fijo acá en la fórmula para decirte cuál vamos a usar. Ok, con esta aquí, ¿sí? Haz de cuenta que vamos a suponer que parte del reposo, ¿sí? Entonces la velocidad angular inicial va a ser cero y te da la aceleración y el tiempo. O sea, que vamos a utilizar esta. La velocidad angular final va a ser igual a la aceleración angular por el tiempo, que son los datos que te da, ¿sí? Aceleración angular y el tiempo. Y ya con eso ya sacas la magnitud de la velocidad. En este caso sería la velocidad angular final. Pero en ese caso, pues la velocidad angular inicial la vamos a considerar cero. ¿Sale? Sí, entonces ya. Aún no sube la tarea a Classroom, ¿o sí, bro? No, es que ya ven que esa es para el jueves y como hoy les voy a dejar otro tanto, entonces pues ya para ponerlo todo para el jueves. Ok, entonces, pero pues si ya avanzaron en esta tarea en estos problemas de la 104, pues ya va a estar sencillito, ¿sí? Entonces voy a pasar a explicar estos problemas de la velocidad lineal,
aceleración radial o centrípeta y la aceleración lineal y aceleración resultante. Entonces vamos con el primero, ¿sí? Que dice, calcular la magnitud de la velocidad lineal de una partícula cuyo radio de giro es de 25 centímetros y tiene un periodo de 0.01 segundos. Dar el resultado en centímetros sobre segundo y el metro sobre segundo, ¿sí? Como dijimos, íbamos a utilizar esta fórmula de 2pi por radio entre periodo. Oye, profe, esa la velocidad lineal no tiene dos fórmulas. Sí, esta de aquí, la de 2pi por radio entre periodo, y la que les dije anteriormente, esta de aquí, velocidad angular por el radio. Pero, ¿Y con qué tiene que ver que sean distintas? o sea, haz de cuenta que es lo mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, fíjate, esta es, la velocidad lineal es 2pi por radio entre periodo, pero tú anteriormente ya viste que la velocidad angular, ¿sí? Sí, es eso. A ver, déjame fijar dónde está. El spotlight, acá. La velocidad angular es 2pi sobre periodo, entonces aquí puedes poner 2pi. Tienes que la velocidad lineal es igual a 2pi sobre periodo, ¿sí? Lo multiplicas por el radio, ¿sí? Pero en lugar de poner ahora 2pi sobre periodo, pones la velocidad angular, ya que es lo mismo, ¿sí? Entonces, esto de aquí es igual a la velocidad angular. Entonces, eso sería velocidad angular por el radio. Y eso es igual a la velocidad lineal, ¿sí? Que es esto de aquí, ¿ok? Entonces, si como en el primer problema que íbamos a ver, si ponemos cualesquiera de las dos está bien. Sí, nada más, aquí el detalle, hay que poner atención en Ver los datos que nos da. en los datos. Si nos da el radio y el periodo, pues Ah, ok, utilizo pues. esta de aquí. Si nos da velocidad angular y radio, utilizo esta de acá abajo, ¿ok? O sea, siempre en lo que nos vamos a fijar primero es Los datos. en los datos que nos da el problema. Ah, está bueno, pues. Ok, entonces ahora voy a... Entonces, ya con esto saco la velocidad lineal, ¿sí? En centímetros sobre segundo, ¿ok? Y una vez que ya tenga la velocidad lineal en centímetros sobre segundo, vamos a... Bueno, ahí dice que son 15.700. Nomás déjenme corroboro, porque ya ven que a veces el libro tiene algunos errorcitos. Ya. Ok, a ver. Ok, entonces da 15.700 centímetros sobre segundo. Entonces, si aquí ya tengo 15.700 centímetros sobre segundo, ¿sí? Hago la conversión, ¿sí? De centímetros a metros, ¿verdad? Como centímetros está arriba, lo pongo abajo y lo que voy a convertir arriba. Entonces, un metro es igual a 100 centímetros. Eso lo divido pues entre 100 y me da que son 157 metros sobre segundo. Entonces, esa sería pues la velocidad lineal de una partícula. ¿Ok? Entonces, ese problema pues prácticamente estaría sencillito. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, dígamelo ahorita, por favor.
entonces paso al siguiente problema. Que dice, determinar la magnitud de la velocidad lineal de una partícula que tiene una velocidad angular, cuya magnitud es de 30 radianes sobre segundo y su radio de giro es de 0.2 metros. ¿Sí? Ahí, como dijimos, vamos a poner atención a los datos que nos da. Si se fijan, nos da velocidad angular y radio. Entonces utilizo esta fórmula de aquí. ¿Sí? Y ya con esto, pues nos va a dar 6 metros sobre segundo. ¿Sí? Y ahora para la aceleración lineal, tenemos que aquí calcular aceleración lineal de una partícula y nos da la aceleración angular y el radio. Y tengo esta fórmula, aceleración lineal es igual a aceleración angular por el radio. Entonces ya nada más se sustituyen los datos. ¿Ok? Y acuérdense, la aceleración lineal es en metros sobre segundos al cuadrado. A ver, dejen alguna prueba de sonido. ¿Se escucha bien? Sí, aquí al parecer sí. Ok. Ok, entonces ahora tenemos el problema 4, dice encontrar la magnitud de la aceleración radial de una partícula que tiene una velocidad angular cuya magnitud es de 15 radianes sobre segundo y su radio de giro es de 0.2 metros. ¿Sí? La aceleración radial, dijimos que era velocidad lineal al cuadrado entre el radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. Como aquí este problema nos da velocidad angular y radio, pues nada más sustituimos, ¿sí? Aquí esta velocidad angular la vamos a elevar al cuadrado y la vamos a multiplicar por el radio. De tal manera, pues, que nos da esto de aquí, que son 45 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, entonces. La latencia de... Ok, entonces paso al problema número 5. Ok. El cual dice, calcular las magnitudes de velocidad angular, lineal,
de una partícula que gira con un periodo de 0.2 segundos y su radio de giro es de 0.3 metros. También determinar las magnitudes de aceleración lineal y radial, así como la resultante de estas dos aceleraciones. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad angular con los datos que nos dan. Ok, entonces la velocidad angular la calculo con la fórmula de 2pi entre el periodo, ¿sí? Como hemos dicho, era 2pi radianes, ¿sí? Por así decirlo, radianes sobre revolución, y esto sería segundos sobre revolución. Entonces sería 2 por 3.14, o ustedes le pueden poner 2.1416, o el valor de pi, ¿verdad? 2 por pi. Entre 0.2, que es el periodo. Entonces, al hacer esta multiplicación y división, nos da que es 31.4 radianes. Esto considerando a pi como 3.14. Entonces, ya con eso ya tengo la velocidad angular. Para la velocidad lineal, como es velocidad angular por radio, voy a multiplicar la velocidad angular. A ver, espérenme aquí. Aquí hay algo que no me cuadra. Aquí esto que es 31.4, ¿sí? Son radianes sobre segundo, ¿ok? Son radianes sobre segundo. Entonces, serían pues la velocidad angular 31.4 radianes sobre segundo. Y ahora la velocidad lineal, que era velocidad angular por el radio, entonces sería pues 31.4 por el radio, que son 0.3, y eso da 9.42 metros sobre segundo, ¿sí? Aquí pues es 3, aquí es 31.4, ¿eh? No, no 3.14. Ok, entonces 31.4 radianes sobre segundo por 0.3 metros da 9.42 metros sobre segundo. Ahora, para conocer la aceleración lineal, pues primero calculo la aceleración radial, ¿sí? Perdón, la aceleración angular. Entonces tenemos que la aceleración angular, acá estas fórmulas, ¿sí? ¿Dónde está? Ok, entonces, como aquí ya tengo la velocidad angular, ¿sí? Va a ser la aceleración angular, va a ser velocidad angular entre periodo, ¿sí? El cual va a ser 31.4 radianes sobre segundo entre 0.2 segundos, ¿sí? Eso da 157 radianes sobre segundos al cuadrado. Eso va a ser la aceleración angular. ¿Ok? Y la aceleración lineal es aceleración angular por el radio. Entonces, esos 157 lo voy a multiplicar por el radio, que es de 0.3. Y eso me da 47.1 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez que ya tengo esa aceleración lineal, pues ahora voy a calcular la aceleración radial. La aceleración radial era la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces la velocidad angular
es de 31.4, lo elevo al cuadrado, me da 985.96, lo multiplico por el radio, que es de 0.3, y me da 295.788. ¿Sí? Entonces aquí sería pues 295. Si lo redondeo, 0.79. ¿Ok? Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Y ahora para la aceleración resultante va a ser la aceleración lineal al cuadrado más la aceleración radial al cuadrado, el cual sería pues 47.1 al cuadrado, ¿sí? Más 295.78 al cuadrado, ¿sí? Esa suma nos daría 89.704.2184, ¿ok? Que serían metros cuadrados sobre segundos a la cuarta. Que le saco la raíz cuadrada ya de eso y da que son 299.5, ¿sí? Serían metros sobre segundos al cuadrado. Aquí algo le faltó el cuadrado, ¿sí? Porque es una aceleración. Entonces la aceleración resultante sería pues de 299.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, esto sería pues lo que viene siendo aceleración lineal, aceleración radial y aceleración resultante, junto con lo de velocidad lineal. Entonces, ahí añaden pues los problemas 8 y 9 de la página 100 y estos 5 problemas de la página 106. ¿Sí? Si se fijan, es prácticamente nada más sustitución. ¿Sí? Aquí nos da radio de giro y periodo. Con eso saco la velocidad angular y lineal. ¿Sí? Aquí va a ser velocidad lineal y nos da la velocidad angular y el radio. Sencillo. Aquí tiene que ser aceleración lineal, pero pues nos da la